Así que si observas tu vida desde el mismo nivel mental cada día, en otras palabras, si te levantas de la cama por el mismo lado, si apagas la alarma del despertador con el mismo dedo, te arrastras al baño, usas el baño como haces siempre, te miras en el espejo para recordar quién eres, conduces al trabajo del mismo modo, paras en la cafetería, pides el mismo tipo de café, ves a la misma gente que te presiona emocionalmente del mismo modo, trabajas en el mismo sitio, haces las cosas que memorizas y puedes hacer tan bien. Podemos decir que hay un ambiente externo que está cambiando diferentes circuitos en tu cerebro, haciéndote pensar de maneras familiares y conocidas, y mientras sigas cambiando los mismos circuitos en tu cerebro para producir el mismo nivel de mente, tu entorno está recordándote quién eres y está observando tu vida desde el mismo nivel de mente, lo que significa que todo se va a quedar igual, que sería por lo que regresamos cuando vamos a casa por vacaciones. Exacto. El momento en que regresas a tu vida familiar de repente es inconsciente. Estabas proclamando 2 horas antes que vas a ponerte en forma y dejar de comer lo que sea, y de repente estás en el sofá comiendo Häagen-Dazs con el mando a distancia, porque el entorno es muy seductor. Así que en términos de entender cómo, ni siquiera sé la palabra que se usa, desconocido es una, pero ¿qué de posibilidades hay en el campo cuántico? Hay un experimento sobre la oración del que hablas en Breaking the Habit of Being Yourself, rompiendo con el hábito de ser tú mismo, que tuve que leer literalmente 2 veces para asegurarme de que lo había leído correctamente. Había leído acerca de la oración como una fuerza de curación, pero tu experimento tiene una especie de giro al final. ¿Te importaría compartirlo? Claro. Había un científico de Israel que hizo un experimento en el que dividió algunos archivos en 2 categorías. Una pila era seleccionada aleatoriamente. La gente por la que se rezaba tenía sepsis, un desorden sanguíneo. La gente rezaba todos los días por esas personas, que eran como esos bloques de archivos que estaban infectados. Como resultado, hay un cambio bastante significativo estadísticamente en el momento que estaban en el hospital en cuanto a la duración de la infección. En otras palabras, la oración tiene un efecto positivo en el nivel de salud, pero la cuestión es que hicieron el experimento en el 2000, creo que a principios de los 2000, pero la gente mejoró a mediados de los 90. En otras palabras, cuando estaban rezando en 2006 o 2004, o cuando fuera, la gente estaba en el hospital en 1996, y los rezos en el futuro literalmente ayudaron a la gente del pasado. Así que nuestros pensamientos no solo ayudan al presente y al futuro, sino que también afecta a nuestro pasado. Así que si lo piensas, todo el mundo, todo el campo cuántico existe ahora. Ese era uno de esos «hay más cosas en el cielo y la tierra» de las que son soñadas en tu filosofía, Horatio. Momentos para mí. Es extraordinario. Ahora estoy escuchando otra vez. Voy a volver a las personas que están escuchando, no porque simplemente quiera más información, sino porque sinceramente quieren hacer cambios en sus vidas. Lo primero que puedo concluir, y podría ser correcto, o podría ser completamente incorrecto, es que podría ser bueno sacudir las cosas. Si no hay más, podría ser un buen comienzo no hacer lo que siempre hago, no mantenerme en los mismos entornos en los que siempre estoy del mismo modo. ¿Sería así? ¿O sería como poner el carro antes del caballo? Hasta cierto punto, si eliges de forma distinta y actúas de forma distinta, si has creado nuevas experiencias. Las experiencias enriquecen al cerebro. Las nuevas elecciones enriquecen el cerebro. Los nuevos comportamientos implican que tienes que encender y cablear nuevos circuitos. Así que estoy de acuerdo, pero lo que realmente es la parte más práctica de todo esto es cuando empiezas a prestar atención a los sentimientos y las emociones. Los sentimientos y emociones son el producto final de las experiencias pasadas, y podemos recordar las experiencias mejor porque podemos recordar cómo nos sentimos. Puedes recordar la graduación del instituto, puedes recordar tu primer novio o novia, puedes imaginar fácilmente un ascenso en el trabajo, pescar un pez en vacaciones, puedes recordar cuando te propusieron matrimonio o la boda, el nacimiento de uno de tus hijos, porque esos acontecimientos tienen un cociente emocional y son productos finales de experiencias pasadas. Así que lo que le ocurre a la mayoría de la gente en su vida es que mientras siguen produciendo los mismos acontecimientos, o tienen experiencias en su vida que los marcan emocionalmente, esas emociones tienden a ser muy familiares para ellos, y esas emociones
empiezan a conducir sus pensamientos, y esos pensamientos empiezan a crear las mismas emociones, y esas emociones les conducen a los mismos pensamientos, y el ciclo de pensamiento y sentimiento, sentimiento y pensamiento crea un estado de ser bastante consciente. Así que, ahora, si crees que tus pensamientos tienen algo que hacer con tu destino, que tus pensamientos literalmente crean tu realidad, si no puedes pensar mejor que cómo te sientes, o los pensamientos se han convertido en el significado de los pensamientos, entonces, por definición, los sentimientos y las emociones son las grabaciones del pasado. Mientras estés pensando igual cómo te sientes, estarás creando más del pasado. Así que la gente empieza a memorizar emociones que se convierten en parte de su identidad, sea culpa, sea remordimiento, sea miedo o inseguridad, sea no merecer algo, tristeza o dolor. Esas emociones son residuos del pasado, y la gente se vuelve tan familiar con esos estados emocionales que empiezan a pensar que es quienes son. Así que entonces, por naturaleza, se convierten adictos a esas emociones, y esas emociones literalmente inspiran o influencian cómo pensamos y nos comportamos. Así que tenemos que empezar a mirar cuándo empezamos a cambiar, y de repente no estamos pensando y actuando y sintiendo del mismo modo. Hay una ruptura en la continuidad química con la que se ha convertido en algo tan familiar. Así que de repente el ciclo de pensamiento-sentimiento del mismo modo, durante muchos años, sin parar, condiciona al cuerpo a memorizar ese estado emocional mejor que la gente consciente. Y cuando el cuerpo conoce mejor que la mente, se llama hábito. Un hábito es cuando tu cuerpo es tu mente. Ahora, el 95% de quien somos a la edad de 35 años es un set de comportamientos memorizados, reacciones emocionales, actitudes, creencias y percepciones que son subconscientes, programas automáticos. Así que el 5% de la mente consciente a la edad de 35 años está trabajando contra el 95% de lo que hemos memorizado. Cuando la gente se ve atrapada en el ciclo de pensar y sentir, sentir y pensar, condiciona su cuerpo literalmente a vivir en el pasado, porque el cuerpo es la mente inconsciente. No sabe la diferencia entre la experiencia que produce la emoción y la emoción que ha memorizado. Así que el cuerpo literalmente está viviendo inconscientemente en el pasado, y no puedes crear un nuevo futuro sosteniéndote en emociones pasadas. Cuando la gente empieza a cambiar, empiezan a darse cuenta de que muchas de las emociones con las que han estado identificándose los están apartando de crear un nuevo futuro. Aquí es donde los verdaderos cambios empiezan a tener lugar, porque el pensamiento positivo nunca funcionará si estás pensando en positivo con el 5% de tu mente consciente, porque has memorizado negatividad durante los últimos 25 años. Esto es cuerpo y mente en oposición. Tuve que regresar a clases y aprender neurociencia para poder explicar exactamente lo que estaban haciendo en sus estados internos subjetivos. Y estaba realmente conmovido, emocionado, porque eran personas sencillas. No eran gente espiritual, no eran monjes, ni curas, ni monjas, ni vegetarianos. Eran simplemente gente corriente. Y realmente lo resolvieron, y realmente me conmovió, y me inspiró. Y luego pensé, bien, diablos. ¿En qué libro está esto? Evolve Your Brain. Desarrolla tu cerebro. Sí, es verdad. Luego, el científico que hay en mí se sentía muy incómodo después de que escribiera el libro y empecé a pensar, bien, de acuerdo, ahora que conocemos las cosas comunes, veamos si podemos reproducirlo. Y entonces es cuando empecé a pensar en escribir el siguiente libro, Breaking the Habit, rompiendo con el hábito, porque Breaking the Habit, rompiendo con el hábito, es su compañero, o el cómo conseguirlo. Así que si conocemos las cosas comunes, si podemos desmitificarlo, deberíamos poder reproducir esos resultados que vimos en la remisión espontánea. Así que en un par de años de talleres, y de repente después de aproximarme 1 año y medio o 2, empezó a suceder. La gente empezó a mandarme correos electrónicos diciendo, mi ardor de estómago ha desaparecido, mi cáncer ha remitido, mi lupus desapareció. Tenía EM, no sentía mis pies, puedo sentirlos otra vez. Y este fue un momento muy importante para mí, porque era la primera vez que en realidad estaba haciendo que la vida de la gente fuera diferente. Ya no era filosofía. Y recuerdo el momento cuando empezó a suceder, y luego empezó a ocurrir cada vez más consistentemente, y entonces supe que había encontrado algo. Y en uno de nuestros eventos, en nuestros eventos avanzados del año pasado, tuvimos 7 personas entre el público que tuvieron una remisión
o algún tipo de cambio significativo durante el evento, durante las meditaciones. Ahora, eso era realmente instantáneo para mí, y por supuesto fue una sorprendente retroalimentación, y las historias se salen de lo corriente. Luego pensé, bien, ahora sabemos que van a volver al médico y sus análisis de sangre son normales, y su escáner está mejor, pero ¿qué diablos sucede dentro de sus cerebros para hacer esto? Si puedes medir la transformación, eso es más información que luego ayuda a enseñar la transformación. Si esa transformación ocurre, puedes medirla, y estás continuamente acortando la distancia. Y los neurocientíficos y el físico cuántico estaban muy emocionados porque estaban midiendo fuentes fluctuantes en el campo cuántico. Y esto ya no es un concepto filosófico y teórico. Ahora la gente está empezando a creer que ellos producen efectos que se pueden medir en sus cerebros y en el campo que los rodea.